hacer, etc. En estas situaciones sería de mucha ayuda recibir la orientación de los profesores que se encuentran a cargo de las diferentes áreas. En un principio, en la población a atender estaba contemplada la gente joven, de 14 a 20 años. Era mi meta a trabajar. Considero mi caso acertado. Acapulco cuenta con 2 centros de integración, uno que es de internamiento y otro que es para la rehabilitación, que es una clínica en donde los pacientes van y vienen y es totalmente voluntario. El siguiente paso se refiere a la elección, a elegir la opción que se ajustará a las necesidades de la propuesta. Por cuestiones administrativas y requisitos que se tienen que cubrir en las normas del servicio social y sobre todo de los términos del proyecto, lo ideal era el trabajo con los pacientes ambulatorios. Uno de los proyectos que se trabajaban en el lugar en cuanto a la rehabilitación es la clínica de día con 2 turnos. Y consiste en que cada paciente debe presentarse diariamente a las actividades programadas, pagar cada día una pequeña cantidad de dinero con la finalidad de que su estancia no sea percibida como obligatoria o se deje en segundo plano, considerando que sea gratuita. El hecho de pagar una cuota conlleva la responsabilidad individual de sentir que se esfuerzan por su recuperación. Largo y sinuoso camino. El proyecto parecía prometedor en este momento, algo nuevo, diferente a los ojos de las personas que trabajaban en el lugar y sobre todo una estudiante presurosa y que con un proyecto que pudiera ser utilizado a fin de buscar alternativas que apoyaran a la rehabilitación. Es necesario mencionar los perfiles que integran en este lugar, en centros de integración. Únicamente tenían personal de psicología y trabajo social, además de un doctor que era el que atendía el área de tratamiento. Era complicado porque nadie conocía la LIE, nadie sabía qué era. Soy de la segunda generación, entonces al momento de llegar y plantear el proyecto les pareció factible. Deciden integrarme al área de rehabilitación directamente con los pacientes. Fue un salto bastante grande, porque la idea del proyecto era primero hacer un diagnóstico, llegar y comenzar a hacer un diagnóstico y conforme se fueran dando las cosas, ver la posibilidad de que si yo pudiera trabajar con los pacientes. Entonces mi sorpresa es que al llegar me dicen, adelante, tenemos una clínica de día en donde hacemos actividades de deporte, de convivencias, etc. Entonces el teatro puede ser una actividad más de la clínica. Me meten directamente a las aulas o a los salones en donde estaban trabajando con los pacientes, en las terapias. Entonces fue un salto, para empezar fue un salto bastante grande. Después de la capacitación previa, tuve la oportunidad de entrar a la sesión grupal en 3 ocasiones para conocer a la población. Primero que nada, no había ninguna paciente que fuera mujer. En segundo lugar, solo había un joven de 18 años. El resto de la población eran adultos, algunos padres de familia, otros trabajadores de tiempo completo. La disposición de algunos pacientes no fue la esperada. Hasta el momento me encontraba con las primeras limitaciones que de alguna manera mueven los planes ya establecidos. Ahora el problema era plantear actividades que resultaran atractivas a los adultos, que principalmente les fueran útiles. Sobre todo porque, repito, eran padres de familia y no había ningún joven. Y el único joven que estaba ahí se estaba haciendo al nivel de los adultos, ¿no? Juegos teatrales. Stanislavski, uno de los principales creadores de los métodos de actuación que se utilizan en el teatro, menciona los elementos claves de la actuación: la relajación, la concentración, la memoria emocional, las unidades, los objetivos y los superobjetivos. Siempre recurrió a la psicología de los personajes y a la búsqueda de los elementos necesarios para recrear con la máxima fidelidad posible la obra que representara y sus ambientes. Hizo del realismo psicológico una técnica de interpretación, que es lo que yo rescaté para poder hacer este proyecto.
Con esta referencia, los juegos teatrales tienen la esencia de convertir las necesidades humanas en algo imaginario, siendo capaz de controlar las emociones y contribuyendo al aumento de autoestima, asertividad, además del desarrollo de las habilidades para la vida, como la capacidad de improvisar, de resolver problemas, la seguridad, la comunicación, la convivencia y el trabajo en equipo. Entre los juegos teatrales utilizados en la práctica profesional del desarrollo del proyecto, utilicé la imaginación y la concentración como una de las habilidades que se pierden cuando las sustancias químicas de las drogas atrofian algunas capacidades mentales. Ejercicios de relajación, el manejo de máscaras, la expresión corporal, ideales para el aumento de la autoestima. Estas actividades, me gustaría mencionarlas, hacer un paréntesis, fueron bastante productivas, fueron de mucha sorpresa, porque para empezar yo llevaba una visión de lo que iba a ser el proyecto, una meta, jóvenes de 14 a 20 años. La primera sorpresa es que no hay ninguno, todos son adultos. En segundo momento, no todos tenían la habilidad o el gusto por el teatro. Generalmente a lo mejor a muchas personas pues no les gusta, les resulta aburrido. Estas actividades tuve que irlas modificando porque no siempre me resultaban. En una ocasión estábamos haciendo un ejercicio de imaginación, utilizamos una bolita de papel, les pedí que cerraran los ojos y todos con esa bolita de papel comenzaron a sentir la textura. El ejercicio era tratar de imaginar algún objeto y hacer tan real la imaginación que pudiéramos incluso percibir el aroma de algún objeto. Por ejemplo, les dije que tomáramos la bolita y comenzáramos a pensar que era un limón. Entonces los pacientes trataban y al finalizar el ejercicio, muchos lograron decir sí, yo sí alcancé a percibir. ¿Por qué? Porque lo recordaban. Evidentemente el papel no olía a limón, pero trataban de recordar esas cosas que a lo mejor con el consumo de drogas se estaban olvidando, se estaban perdiendo. Sabemos también que las drogas causan problemas físicos que nos impiden a veces a lo mejor, o que nos ocasionan, perdón, las fallas de los sentidos. Hasta este momento, la idea de la rehabilitación en el consumo de drogas pareciera estar marchando según los planes, dentro de lo posible. El siguiente paso fue un cambio completamente radical al inicio de la propuesta. Debido al poco tiempo del trabajo con los pacientes en la clínica y la demanda de horas solicitadas por el servicio social, recibí la petición por parte de coordinadoras de centros de integración que asesorara a un grupo de jóvenes voluntarios de nivel medio superior en actividades teatrales para la prevención en el consumo de drogas, con una población totalmente diferente, con un enfoque y resultados distintos a los del inicio. Repito, para empezar, mi idea era trabajar con pacientes en rehabilitación. Debido a tiempos y a resultados que estaban observando con los pacientes, me piden coordinar un grupo de jóvenes voluntarios que estaban realizando su servicio social, pero ahora en el ámbito de la prevención, y el trabajo iba a ser con niños. Entonces, para este momento yo no tenía nada planeado, pero tuve que realizar la adecuación de las cosas que yo ya iba realizando. De primera instancia era necesario conocer los conceptos que esta nueva población tenía acerca de los métodos de prevención, qué tipo de herramientas se pueden utilizar y desde qué perspectivas de la educación podemos emplearlas con los niños y niñas en situación de riesgo. Es necesario mencionar que para este tiempo la investigación sobre los términos utilizados en el ámbito del consumo de estupefacientes ya llevaba un avance considerable, situación que me permitió brindar una capacitación a los jóvenes voluntarios que se integraban al nuevo equipo. El taller era sencillo y breve. Los productos comenzaron a realizarse dando forma a obras de teatro infantiles con un enfoque preventivo. Dados los buenos resultados y la aceptación de la población infantil, logramos llegar a un público diferente con las mismas temáticas preventivas, pero dentro de una propuesta diferente. Conferencias preventivas y sketches sobre temas de interés juvenil. El reto comenzaba a crecer.
Las actividades rebasaban las expectativas iniciales del proyecto, que se daba forma a una nueva propuesta de intervención, agregando al nombre del proyecto la palabra prevención. Las conclusiones al cierre del proyecto. Una de las disciplinas artísticas que forman parte de la educación formal en el estado de Guerrero, que se utiliza más, pero es la que menos se profundiza en sus elementos teóricos y prácticos, es el teatro, con el cual, vinculado adecuadamente a la necesidad específica detectada en alguna población, es posible obtener resultados favorables. A través de esta ponencia, más que demostrar lo posible de los retos, pretendo motivar a la comunidad de estudiantes LIES a trazar objetivos y metas, llegar a ellas y establecer apertura a los cambios, pensando positivamente para el bien de la población con la que se pretende contribuir. El proyecto de intervención tuvo productos finales: 3 obras infantiles con mensaje preventivo, 2 obras para público adolescente de nivel medio superior, talleres preventivos infantiles, conferencias con jóvenes, un taller de teatro integrado a las actividades de la clínica de pacientes farmacodependientes en recuperación y el montaje de una pastorela con los pacientes y con los voluntarios de centros de integración, con un público conformado por familiares, directivos y personal de la institución. Esta fue una experiencia aún más enriquecedora, fue confortante, fue de verdad, debo decirlo, fue de orgullo, porque generalmente en el lugar los pacientes se dedicaban a sus terapias, a su rehabilitación, y los voluntarios se encargaban únicamente del área de la prevención con la población en las escuelas. A través de este taller logré que pudiéramos fusionar la convivencia entre los voluntarios que ya conocían los programas y las personas que estaban recibiendo la rehabilitación y el tratamiento. Fue un producto, una obra de teatro, fue una pastorela. Teníamos planteado presentar esa pastorela en un concurso. No se pudo por cuestiones de los tiempos de los pacientes y voluntarios, que bueno, eran estudiantes, pero la pudimos presentar en el lugar, dentro de nuestra posada de la institución, con los familiares, y de verdad las caras tanto de los muchachos que era la primera vez que hacían teatro, y sobre todo también de los pacientes, fue, repito, fue muy confortante. Ellos estaban muy animados, se sentían mejor. De esta manera yo puedo decir que sí contribuí a la rehabilitación, no en su totalidad por el teatro, pero formó parte de este tratamiento. Una experiencia que sin duda ofrece un sinnúmero de emociones, pero la más importante y la que prefiero compartir con ustedes es la diversión. Palabras de los pacientes en rehabilitación que hicieron posible la realización de mi propuesta, de una idea ambiciosa que cambió para dejar un gran aprendizaje útil en una vida como LIES. Presentación ante un sínodo. Pareciera que un proyecto realizado bajo la supervisión personal de quien lo propone y dirige no tuviera gran problema. Debo mencionar que este proyecto fue organizado y desarrollado por mí con la asesoría de los profesores, pero no tuve la oportunidad de trabajar con compañeros del grupo por ideales diferentes. Al momento de exponerlo ante el público, con la finalidad de obtener un grado importante para la vida de un profesionista, y el momento de recopilar información, dando cuerpo a una propuesta modificada desde un principio y durante todo su desarrollo, hacen del siguiente momento una odisea para plasmar todo lo vivido. Por supuesto, un trabajo con la correcta dirección y encaminado por profesores dedicados a su labor, profesores que hacen el compromiso con los alumnos de orientar cada paso en una nueva profesión desde el primer instante en que se comienza con la construcción de las ideas hasta el momento en que se cuestionan las líneas ya señaladas, construidas y mejoradas en varias versiones. Un momento que revive las experiencias y es el indicado para defender los ideales desde una perspectiva de autocrítica y ética. Y lo único que me lamento de esta experiencia es no haber tenido una cámara digital para poderles mostrar las fotos. Muchas gracias.
Le agradecemos mucho a Patsy su intervención y la felicitamos, creo que enfrentó todo un reto. Vamos a pasar a escuchar la ponencia de Diego Armando García, Educación Comunitaria en el Circo. La siguiente compañera es María Félix Ramírez Ortega. Puede ir cargando el archivo en la computadora. ¿Qué dice? Miren, vamos a ir haciendo ajustes con los tiempos en relación a quienes sí llegaron. ¿Quieres se la pide rápido? A Beto. No es ni uno. Y quienes no están en programa, ¿no? Según vayamos con los tiempos, a la hora de la comida vamos viendo quiénes traen trabajo y vamos identificando si podemos hacer ajustes para presentación o solo quedan como publicación. ¿Sí? Gracias. Vamos a escuchar a Diego Armando García con su ponencia Educación Comunitaria en el Circo. Buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y por el recibimiento aquí en la UPN de Morelos. Yo soy de la licenciatura de Sociología de la Educación, unidad a Cusco. Y bueno, les voy a platicar mi experiencia, una experiencia muy bonita y complicada también. Yo le puse así como arma y letras. Educación comunitaria en el circo. El INEGI dice que 3 millones de niños en edad escolar básica no tienen escuela, no tienen educación, X o Y razón. Pero hay unos niños que no existen para el INEGI. ¿Por qué no existen? Porque, por ejemplo, no se hace el censo en comunidades rurales muy alejadas. Entonces esos no cuentan, no existen, no son ni números, pues. Entre ellos también están los niños de los circos. Los niños de los circos no existen. Muchas veces pues pensamos un circo y ay, si me voy a divertir y la musiquita no y no vemos más allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que vive en el circo? Pues tiene carencias, también tiene dificultades y tiene otra forma de vida. Una de sus carencias muy importante es la educación. ¿Cómo hacerles llegar esa educación a los niños de circo? Entonces, ¿puedo pasar a la que sigue? Pues yo les quiero mostrar desde la parte pedagógica un poquito y social sobre todo, desde mi experiencia como instructor comunitario del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Me voy a enfocar más en lo social porque definitivamente la cuestión pedagógica necesita un análisis muy profundo, ¿no? Que lo planteo como necesario también. Entonces es un panorama muy general. De hecho, aquí va a ser como una presentación así, una embarradita, como se dice, de toda la experiencia, porque es muy rica la experiencia de ser instructor comunitario. Entonces, de hecho, a futuro, pues, de aquí de mi experiencia, yo pienso, pues, hacer memorias, ¿no? Incluso si se puede sacar un libro, porque es vasto lo que se tiene. Bueno, a mí me toca estar en el CONAFE, entrar como instructor comunitario en el ciclo escolar 2007-2008. Entre otras modalidades que tiene, yo escogí entrar en la atención educativa a la población circense. Entro como instructor comunitario, tanto de preescolar como de primaria comunitaria. Me mandan al Circo de Portugal. Ahí no escoges a qué circo te vas. Te mandan, dependiendo de las capacitaciones, es a donde según tus aptitudes y los requisitos que pide cada circo de instructor, a veces dicen quiero un hombre o quiero una mujer,
hasta de tales características no físicas, ¿no? Quiero que sea muy estricto a lo mejor, o quiero que sea, que trate muy bien a los niños, que son de puros de preescolar, ¿no? Entonces, en ese sentido es como te asignan el circo. ¿Sí, por favor? Bueno, el CONAFE, ¿a qué se dedica? A grandes rasgos, ahí está la ideología del CONAFE. A grandes rasgos lo que hace es lo que les decía, llevar educación a donde no hay, a donde no entran instituciones, la educación normal, de profesores normalistas, no hay ni normalistas rurales. Solamente trabaja con comunidades de muy poca gente, que tienen a lo sumo 50 personas, ¿no? Y en sus escuelas son 15 niños, 20 niños, pero tiene la peculiaridad de que el instructor comunitario debe de vivir en la comunidad. Debes de irte tú a trabajar en una misma comunidad, porque se trata de una educación en todos los ámbitos, ¿no? Tienes que hacerte parte de la comunidad. La que sigue, por favor. Este es un programa que es muy reciente, tendrá unos 6 años que se implementó en los circos. Se les da educación básica desde preescolar, primaria y secundaria. En mi circo, en el circo de Portugal, ya quisiera, claro, que es un circo enorme. En el circo de Portugal después de que yo estuve, hasta el siguiente ciclo escolar se les dio el servicio de secundaria comunitaria. Bueno, experiencias y obstáculos le pongo aquí. Hay muchas experiencias y sobre todo muchos obstáculos, no es por ser pesimista, pero sí, la verdad sí es muy complicado. Para empezar, no pueden asistir a una escuela normal, o sea, no se puede, es imposible. ¿Por qué? Pues porque son nómadas, los niños, las personas son nómadas, andan de un lado a otro. Yo llegué a Ciudad del Carmen, Campeche, mi capacitación fue en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. De ahí nos repartieron, ¿no? No en una comunidad, pero cerca de ahí. Muy curioso que sí había un campamento, camino al pueblo, sí estaba el campamento de compañeros pro la libertad de presos políticos, ahí en Almoloya, ¿no? Sí se veían ahí. Entonces de la capacitación nos vamos al Estado de México, del Estado de México llegan por nosotros, ¿no? Ahora es que nos mandan pedir. A mí me tocó ir a Ciudad del Carmen, en Campeche, yo llego, de ahí el circo se empieza a mover, pasamos por Tabasco, recorremos Veracruz, Tamaulipas, Coahuila. De Coahuila, el último punto que fue tremendo, hicimos un viaje de Monclova hasta Tijuana, de 5 días viajando y durmiendo en la carretera en noches. Es muy complicado, pero digo, ya conocí medio país, ¿no? Cuando llegué me di cuenta de que es una comunidad muy hermética. ¿En qué sentido? En que ellos viven un mundo, una realidad aparte, pero inmersa en la realidad cotidiana de todos nosotros como sedentarios. Ellos viven pues como que en un mundo chiquito. Cuando llega uno como persona externa, hasta como que dicen, a ver, ¿qué quiere, no? O cómo es. Llegan a otras comunidades, a los pueblos, a las ciudades, a donde llega el circo, y algo muy peculiar es que, no salen del circo, no les gusta salir, porque tienen esa lógica de pues es mi comunidad y yo la llevo a donde yo llegue. Salen muy poco, y después yo lo entendí, dije, es que en un circo llegan a trabajar, no llegan así a pasear. Entonces llegas a levantar el circo, o sea, es un trabajo de tiempo completo. Aparte, pues ya después dices, sí, es que cómo voy a sacar a pasear a mis hijos si llego, por ejemplo, a Matamoros, por las noticias, por lo que sea, dice la gente, por los convoys que te encuentras en la carretera. Entonces, no, pues yo no salgo del circo, ¿no? Aquí me siento protegido. Entonces sí es bien complicado. Yo les decía a los niños, a ver, ¿en dónde han estado? No, en Monterrey, no, yo conozco Tabasco, Ciudad Victoria, Coatzacoalcos. Bueno, ¿y qué hay en Coatzacoalcos? Un Burger King y un cine y una plaza. Ay, caray, pues, toda la riqueza cultural que tenemos en el país, y no, los niños no salen por eso mismo, porque pues, también la cuestión económica, ¿no? No es lo mismo llegar a lo mejor a una ciudad en Tabasco que llegar a Monterrey, que es muy caro, ¿no? Entonces pues también no es tan fácil salir, andar paseándose, ¿no? Y
horarios de trabajo son de lunes a domingo. O sea, en un circo hay funciones a lo mejor de martes a domingo, pero el lunes es para estar ensayando, para estar arreglando para cualquier otra situación. Y bueno, este circo tiene la peculiaridad de que viaja durante todo el año. Todo el año está así, nada más hay periodos vacacionales en los que uno es en diciembre, en los que sí paran el circo en algún lugar y cierran una semana, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, y son poquitos niños, entonces CONAFE tiene en sus metodologías es dar clases multinivel. ¿Qué es multinivel? Tener a todos los niños de nivel 1, 2 y 3. Nivel 1 es primero y segundo de primaria, nivel 2 tercero y cuarto, y nivel 3 es quinto y sexto. Todos juntos, porque pues, digo, mismo que vas a dar clases a un niño de primero, y luego ya terminaste y vénganse los dos de segundo o los dos de dos. Entonces tienes que trabajar de esa forma. Yo no podía trabajar tanto así, porque ahorita vamos a ver una foto de la escuela, ¿no? Como era un espacio muy reducido. Y algo muy peculiar en los circos, y en el que me tocó a mí, es la diversidad cultural que te encuentras. De diferentes niños de diferentes estados y de diferentes países. Yo tenía un niño que era de Costa Rica y su papá era chileno, era el presentador del circo, y su hermana y su mamá eran colombianas. Entonces traen una diversidad cultural enorme. Y también los niños, todos los niños, yo nací en San Luis Potosí, maestro, ¿no? Yo nací en un pueblito de Parral, por ejemplo, en Chihuahua, muchos eran del norte. Y dices, oye, entonces, no es que tengan la cultura ellos propia del estado donde nacen, pero muchos sí tienen a sus papás que dicen, papá, yo no soy del DF, no, yo soy de Morelos, por ejemplo, y entonces ahí es una mezcla cultural muy, muy rica, muy vasta, ayuda mucho eso. Ahí los niños de hecho están apuntando de dónde nacieron cada uno, ¿no? En esa foto. Y otra característica es que la mayoría o muchos niños trabajan en las funciones del circo. Hacen malabares, le llamaban charibai, que son marometas extraordinarias que no le piden nada a los gimnastas. Payasitos, aquí está Mantequillo. Pero eso repercute porque las funciones pues son por la tarde, noche, casi siempre. Entonces los niños a las 12, 1 de la mañana están corriendo por ahí después de la función y así bien alterados, pues, después de hacer ejercicio y comer tanto algodón de azúcar, pues están muy alterados, se duermen muy tarde. Entonces al otro día, pues obviamente les cuesta trabajo para ir a estudiar. Y yo me tenía que acoplar porque digo, los niños tienen que ensayar, eso te dicen los papás, o sea, van a ensayar. Y yo les tengo que asesorar, tenemos que tener las clases. Y aparte tienen que descansar los niños, y aparte tienen que trabajar en las funciones. Entonces, pobres niños, ¿no? Digo, pues, tendrán mucha energía y lo que sea, pero también llega el momento en el que pues es muy complicado. La que sigue, por favor. Lo que les decía del espacio limitado, mi escuela, bueno, en la escuela que se llamaba América, le habían puesto a los niños Escuela América por el equipo de fútbol. Entonces, era media caja de tráiler, la acondicionaron muy bonito y lo que sea, pero era media caja de tráiler, no cabían los niños. Yo atendí 4 niños de preescolar y 13 de primaria, no cabían. Entonces, otra característica del circo pues es la falta de servicio. Es lo que les digo, que luego no nos damos cuenta. ¿De dónde sacas el agua cuando llegas a un terreno? Así, pues no hay agua, no hay energía eléctrica, se colgaba, ¿no? Siempre. No hay drenaje, comunicación, no, el baño, yo no tenía baño, o sea, era tener que, me prestaban la llave del baño que abrían para las funciones. Pues no tenía agua, obviamente. Para bañarme yo pues debía bañar ahí. Me armaron, bueno, yo me armé así como un puesto de esos de ventas de ambulantes con una lona encima y pues ya ahí me bañaba, ¿no? Entonces es muy difícil para todos los niños también la comunicación. No es tan fácil estar ahorita con internet y los celulares y la todo eso, a lo mejor es más fácil, pero hay comunidades, pueblitos a los que llegábamos que pues no hay, o la sierra, por ejemplo en los Tuxtlas en Veracruz, pues está todo muy boscoso, casi no hay facilidad de comunicación. Y sobre todo algo, aquí los niños pues, con una inundación en Veracruz, entonces Martínez de la Torre, pues los niños con sus botitas porque tenían que atravesar un vado enorme para llegar a la escuela, o inclusive cargándolos los papás. Yo también tenía que ir a veces cargándolos, me tuve que comprar mis botas. O sea, es que son condiciones muy, muy diferentes. De repente llegamos a Matamoros, te toca un norte, y los niños no podían, ni yo no podíamos estar adentro. Todos estamos con nuestra chamarrota, nuestros guantes, no puedes ni escribir, ¿no? Los niños. Entonces son condiciones muy, muy extremosas. Pasamos en el viaje hacia Tijuana por Tecate. No, Tecate y antes están, no recuerdo ahorita el nombre,
pero es la ciudad que es el horno de México. Mexicali, no, o sea, pasamos por ahí, yo vi la ventanilla y los grupos estaban quemando, ¿no? Entonces son condiciones que merman la capacidad académica y el rendimiento físico de los niños, pues del instructor, ¿no? Sí, por favor. Y bueno, ahí la mayoría de los padres jamás asistieron a la escuela, no saben qué es la escuela, cómo, no había posibilidad. Lo que llegaba a pasar es que te dejo a mi hijo, a la abuelita, para que vaya a la escuela, se lo dejaban, pero pues todas las repercusiones que trae esa ruptura familiar pues son tremendas, ¿no? A futuro hay un índice muy alto de separación de padres, de ruptura familiar en los circos, muy grande. Entonces eso hacía muy difícil el fomento a que asistieran, a que les inculcaran a sus hijos esa disciplina escolar que se requería, ¿no? Este circo, yo tuve la fortuna de que el presidente de la asociación de padres y era el dueño del circo, entonces todos así como a la orden, ¿no? Porque antes habían tenido un chorral de problemas. ¿Por qué? Porque el papá decía, no, es que mi hijo, no, es que yo quiero así y así. Entonces era un relajo totalmente. Él dijo, ¿saben qué? Vamos a hacerlo así. Y me decía, a ver, a mí maestro me dice lo que necesite. Y yo le voy a decir, si alguien llega a reclamarle, a pedirle algo, mándenlo conmigo. O sea, con usted nada que ver. Porque así es como funcionaba la disciplina, solamente así. En otros circos, a mí me platicaban mis compañeros que llegaban y como te vuelves parte del circo, te vuelves parte de la comunidad. Uy, tienes problemas con un niñito, lo trataste mal, o te hizo un berrinche, o lo que sea, y ya te acarreas problemas con los papás, y ya te acarreas los problemas con la comunidad. Dicen, el pueblo chico, infierno grande, igual, ¿no? Circo chico, y se hace un borlote. Las costumbres del circo son muy diferentes, pongámoslo así, a la gente sedentaria. Ellos tienen por ejemplo, la alimentación es muy mala. ¿Por qué? Porque si de por sí nos cuesta trabajo que ir a comprar a la verdulería las buenas verduras que dices, aquí está, pues ellos no saben a dónde llegas a un lugar nuevo, no conoces, ¿no? Entonces es muy difícil. En cuestiones de sus tradiciones, pues dije Halloween, yo no hice nada de Halloween, pero bueno, ahí estaban y todos, disfrázate, que no sé qué, bueno. Pero tienen sus fiestas, eso sí, sus fiestas, pues tienen un salón de fiestas grandísimo, ¿no? Las hacen adentro de la carpa, están partiendo una piñata, ahí no hay problema por eso. Entonces, está bien interesante. Y yo lo que hice, pues vamos a hacer, por ejemplo, el 2 de noviembre, vamos a hacer la ofrenda de Día de Muertos. ¿Qué significa? ¿Qué son estas otras costumbres? No todos son problemáticas en el circo, ¿no? Les decía, ahí tuve la fortuna del señor Israel, Portugal, me ayudó muchísimo ahí con la disciplina sobre todo y la organización de lo que era el circo. Tenía 2 niños, uno en preescolar y uno en primaria. Entonces, cualquier cosa que necesitaba la escuela, yo les decía, ¿sabe qué? Necesitamos a lo mejor más libros o necesito ir a capacitarme. Pues como estaban sus hijos, influía mucho y decía, sí, o sea, lo que sea. Y bien curioso, para la mayoría de los niños es un placer enorme ir a la escuela. Pero enorme, ¿por qué? Porque los saca de su cotidianidad, los saca de su rol de niños de circo. Van a aprender jugando, van a ver, tienen un espacio de expresión lúdica, no nada más hacer ejercicio y no nada más hacer reír a la gente. O sea, era bien padre porque los niños incluso llegaron a ver niños que lloraban porque no los dejaba entrar porque llegaban tarde a la escuela. No porque yo haya puesto la regla, sino que el señor Israel les dijo, así es. Y yo dije, es un señor un carácter muy fuerte, ¿no? Entonces, y ellos habían todo, de hecho se había suspendido el servicio a este circo 1 año por la complejidad y por todo lo que había, problemáticas que tenía. Entonces es como él lo resolvió y hay que respetar también, ¿no? Hay que sigue. Bueno, entrando a la cuestión pedagógica, para empezar se tienen que propiciar situaciones de intercambio, de diálogo, de reflexión. Algo bien padre es que en CONAFE te dicen en las capacitaciones, siempre hay que entrar a cada clase, y lo primero es conocimientos previos. O sea, respetar que los niños tienen otra forma de pensar, ven otra realidad. Entonces, respeta y el tema que vas a ver, qué es lo que se sabe de ese tema, qué es lo que tienen por conocimiento de su entorno y de sus padres. Y también es trabajo con los padres. Eres un instructor comunitario, entonces tienes que trabajar con los padres para hacerlos que ellos también te apoyen en la labor y apoyen a sus hijos, para que no tomen la escuela como a la guardería, ¿no?
considerar a los niños como sujetos inteligentes, activos, curiosos que no son, y no los consideramos. A veces pensamos como que, sí, chamacos, sí, ni entiendes, ¿no? No, tienen otra forma de comprensión, eso está padrísimo. Entonces hay que promover la reflexión, rescatar la cultura, eso lo impulsa mucho CONAFE, por lo mismo de la gran interculturalidad que existe pues en México. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en situaciones de la vida cotidiana de los niños. Por ejemplo, las comunidades rurales es de su entorno, ¿no? Los animalitos, por ejemplo, ahí es muy fácil, en el manual de CONAFE te dice, agarra un conejo, un pollo, ábrelo y enséñales que este es el corazón, que este es el hígado, y así, así. Yo digo, en el circo, ¿de dónde voy a que agarre un tigre, no? Son cosas que ahorita voy a decirles cómo lo podemos cambiar, la que sigue. Entonces, ahí estamos en un parque que nos tocó estar en Tuxtla Gutiérrez. Hay que resolver los problemas que se plantean con los niños usando estrategias de ellos, que ellos propongan sus propias estrategias. Ahí están jugando a hacer cuentas, niños del primer nivel, mediante juegos, ¿no? Porque es la forma en que ellos son muy activos, entonces para tenerlos así sentados, es imposible tenerlos sentados esos niños. Entonces el juego es parte fundamental para que no se aburran, porque si no, tiran de a loco, ¿no? Lo que les decía de la educación multinivel, hay una herramienta que te dicen en CONAFE que emplees, que son las tutorías. Si tienes niños de sexto junto con niños de primero, pues utilízalo. Entonces diles que tutore los niños que saben, que tienen un conocimiento más avanzado a los que están aprendiendo ese conocimiento, y así ellos lo refuerzan, ¿no? Consolidan sus conocimientos, y los otros pues ya van entendiendo, a veces se explican mejor entre ellos que uno. Esto es idealmente, ¿no? Ahí está una niña trabajando de nivel 1 y los de nivel 2 por acá también trabajando y haciendo eso, intentando hacer esa tutoría, que eso es el ideal. Muchas veces no es tan fácil como que decirle al niño, explícale, pues no, hay que llevarlos de la mano. Nos dan capacitaciones, la primera capacitación fueron de 2 meses, les decía, en Almoloya, en el pueblo de Almoloya. Hay manual del instructor comunitario de tal nivel, y te van guiando casi es clase 1, hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, yo la verdad no los utilicé mucho porque no puedes seguir así, menos en un circo. Entonces, esos están diseñados para comunidades rurales. Entonces, pues sí, sobre la libertad de cátedra, no nos fue tan mal. Material didáctico, hay juegos, CONAFE sí te provee juegos, de libros, y sobre todo como ellos lo que están haciendo es utilizar mucho material de bajo costo para realizar las clases. Te piden igual que hagas diarios y cuadernos de seguimiento de los niños, cómo van, esto es en la parte más que nada de evaluación. Bien, los exámenes, que igual los exámenes yo no los diseñaba ni nada, CONAFE hace los exámenes, te los manda vía correo electrónico, el circo tiene que darte para imprimirlos, los imprimes, sean los niños que sean, se les aplica el examen, y ese examen uno lo califica y lo tienes que enviar por paquetería a CONAFE, a la delegación, para que ahí lo evalúen, vean si hiciste bien la calificación y lo asienten en boletas oficiales, porque CONAFE es un programa, el programa de los que tienen CONAFE es programas oficiales, entonces hay certificación por parte de la SEP. También nos evalúan a nosotros, hay visitas de campo de los capacitadores. A mí solo me hicieron una visita en Veracruz, en Martínez de la Torre, creo. Y ellos checan, platican con los padres, platican con los niños, dan una clase para ver cómo ha estado trabajando el instructor. Lo que atendí principalmente fue compensar las deficiencias en lectura, escritura, razonamiento matemático. ¿Esto por qué? Porque como es un programa reciente, pues hay niños que nunca habían estudiado en su vida, entonces no tienen ni lo más básico a veces de preparación, sobre todo en cuestiones de historia y cultura del país, ¿no? Ellos como que viven en su mundo aparte. Eso me enfoqué mucho en trabajar eso. Lo que sigue, sin descuidar los programas oficiales que teníamos que entregar los reportes oficiales. Estrategias que utilicé pues para la lectura, representaciones, leerles cuento, hacerlos leer casi a fuerza, leer en voz alta, lecturas dramatizadas,
lo que podía yo, sobre todo para leer, ¿no? Y pláticas, yo me ponía a platicar con ellos los ponía a que les leyeran a los chiquitos, en fin, muchas cosas, ¿no? Y para fomentar el conocimiento de su entorno, pues hicimos varias visitas. Y no, o sea, vamos a conocer, aquí estamos en el Museo de Paleoantropología de Tuxtla Gutiérrez, fuimos a una biblioteca, ahí en Tuxtla Gutiérrez, fuimos al Museo Harold R. Pape en Monclova, que es el fundador de Altos Hornos de México, a un parque. Entonces intentaba yo crear esa visión más allá de las rejas del circo. Y algo bien interesante es que yo cuando llegué y te lo pide CONAFE, te dice, bueno, haz un ejercicio donde les preguntas a los niños qué quieren ser de grandes, ¿no? Y tus respuestas, obviamente, yo quiero ser payaso, yo quiero ser domador, ¿no? Sí. Los niños de Brian, un niño de preescolar, dice, yo quiero ser changuito. Es lo que ve, ¿no? Es el entorno. Entonces, pero una niña después de esto, Breida Alarcón, me dice, ¿sabe qué, maestro? Digo, ¿qué? Yo quiero ser antropóloga. Digo, ¿por qué? Pues porque me gustó el museo. Pero eso ya es un logro enorme, ¿no? Sí, ya es otra visión. La que sí, por favor. Ahí estamos, todos esos eran los niños que desde Arturito, Winnie y Jessica, todo. Y en los paseos me ayudaban mucho las mamás, ¿no? La señora Lulú, que está ahí, es la esposa del dueño del circo. Me ayudaba mucho, me apoyaba mucho, ese es su hijo, el orejoncito, israelito. Entonces, me ayudaban mucho en eso porque pues yo no podía sacar 20 niños, ¿verdad? Así solo. Entonces, ahí, pues me hicieron el favor. Ya para terminar, yo creo que sí se requiere un esfuerzo enorme por combatir el rezago educativo a este nivel, no nada más en estas comunidades como el circo, sino también hay un programa que es en hospitalitos con niños que están algunos en fase terminal, entonces se la viven en el hospital y pues los atiende CONAFE ahí, ¿no? Hay programas en comunidades rurales muy alejadas. También hace falta un esfuerzo enorme, porque les digo, son niños que no existen en los números. Algo que vi es que es muy difícil para uno como instructor egresado de bachillerato, es complicadísimo salir a un circo, estar lejos de tu familia, lejos de casa, con gente que no conoces, con problemáticas ahorita de violencia, por ejemplo, en todo el país. Es complicadísimo, necesitas, la verdad, yo creo que sí un nivel bachillerato, yo creo que licenciatura, pero lo que hace el gobierno es que dice, pues me ahorro unos pesitos, no contrato personal de profesores rurales, por ejemplo, porque van a cobrar más porque tienen licenciatura. Entonces, ¿qué hago? Mando a chavos que si quieren ganar una beca y los medio capacito, porque en realidad, si son buenas las capacitaciones, no son suficientes. Medio los capacito y ya digo, cubro ese rezago, pero no es cierto, es mucho más allá, ¿no? Y algo que es bien necesario, pues sí, es esto. Si quieres ser instructor de CONAFE, pues, y no nada más instructor de CONAFE, si quieres ser docente, pues un alto grado de compromiso social. Si no, ¿para qué no? Las calificaciones y certificaciones que da CONAFE, si bien sabemos que nunca un documento es reflejo de tu nivel educativo, de tu conocimiento, todo eso, y ahí hay una gran discusión, yo así lo veo, que no son un reflejo. Sí son un incentivo, para los niños era un incentivo tener su boleta de la SEP, tener su certificado, y para los papás también, y eso da continuidad a que los proyectos pues se mantengan, en este caso el de circos. Y yo creo que se necesita implementar un programa adecuado para circos, o sea, exclusivo para circos, porque trabajamos con material de educación educación comunitaria rural, entonces pues no es lo mismo, o sea, circos tiene debe de tener su apartado específico y sobre todo hay que hacer un análisis de cuál es la metodología, que los manuales del instructor comunitario son de los 80, me parece. Entonces hay que hacer un análisis de ver si están funcionando esas metodologías, si en realidad sirven para la actualidad, ¿no? Aunque sean comunidades rurales, pues todo va evolucionando, la migración sobre todo, ¿no? Trae una transculturación enorme. Ya para finalizar, yo les quiero compartir una frase que yo casi puedo asegurar que a cualquier instructor de CONAFE que haya estado en CONAFE les va a decir lo mismo, que esa experiencia de vivir en CONAFE para mí, por ejemplo, ha sido un parteaguas en mi vida. Después de esa experiencia, yo estoy seguro de que he crecido personalmente
y sobre todo estoy segurísimo de que soy un mejor ser humano. Eso cualquier persona de Conaje se los va a decir, estoy seguro. Gracias. Le agradecemos mucho a Diego Armando su presentación sobre la educación comunitaria en el circo, y vamos a pasar a escuchar a María Félix Ramírez Ortega con la ponencia Brigadas en Hueytlalpan, Tierra Encima. Ay, muchacho. ¿Te mamó? ¿Qué le dijo? ¿No ponemos pausa?